Los saludo en este día nuevo, 10 de junio del año 2021. Quiero compartir con ustedes estas enseñanzas humildes que nos enseña la palabra de Dios por revelación del Espíritu Santo. En este día la liturgia es tomada la primera lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 15 y capítulo 4 del 1 y 3 al 6. Hasta hoy, cada vez que los israelitas leen los libros de Moisés, un velo cubre sus mentes, pero cuando se vuelvan hacia el Señor se quitará el velo. El Señor del que se habla es el Espíritu, y donde hay Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros todos que llevamos la cara descubierta, reflejamos la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen con resplandor creciente. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Por eso, encargados de este ministerio por misericordia de Dios, no nos acobardamos. Si nuestro evangelio sigue velado, es para los que van a la perdición, o sea, para los incrédulos. El Dios de este mundo ha obcecado su mente para que no distingan el fulgor del glorioso evangelio de Cristo, imagen de Dios. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos que Cristo es Señor, en nosotros siervos de Jesús, el Dios que dijo: brille la luz del seno de las tinieblas, ha brillado en nuestros corazones para que nosotros iluminemos, dando a conocer la gloria de Dios reflejada en Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 84. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo: todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vas todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día oro al Padre Celestial para que sea su Espíritu Santo quien habite y more en cada uno de nosotros, que sea su Espíritu Santo el que nos revele, el que nos muestre, el que nos enseñe qué quiere decirnos el Señor a través de su palabra, que sea el Espíritu Santo el que abra nuestro entendimiento,
el que nos quite el velo que hay en nuestras mentes, que nos quite toda sordera espiritual y que podamos ver, escuchar el mensaje de su palabra. En este día, como de costumbre, me llena de gozo y de alegría el corazón cuando escucho la palabra de Dios, cuando la interiorizo, cuando la reflexiono y cuando me exhorta, cuando me hace retarme al cambio en mí misma como persona, como ser humano, porque todos estamos llamados a ese crecimiento, a ese cambio, a esa trascendencia, a no quedarnos ahí donde estamos, sino al contrario, avanzar cada día en nuestro proceso de conversión. Así como dice en la primera lectura, que el que se vuelva al Señor, entonces Cristo es el que nos va quitando esos velos que hay en nuestros ojos que nos impiden mirar con claridad la vida y sobre todo la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso hoy quiero compartir, comenzando con algo que me ocurrió estando en una ocasión en la Eucaristía. Estaba escuchando este texto bíblico y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Porque me pareció que hay muchas veces en que nosotros le decimos a una persona o a muchas personas, a nuestros hermanos, les decimos malas palabras, no solamente palabras groseras, sino maldiciones. Por ejemplo, tú eres un tonto, tú eres un bobo, tú eres un estúpido, tú eres... Entonces, en muchas ocasiones lo hemos hecho, y entonces cuando yo escuchaba este evangelio decía, pensaba para mí en ese momento, el Señor sí que es exagerado. Y como si el Señor estuviera hablando conmigo, me mostró en ese momento que cuando yo digo alguna persona desobligante, alguna palabra desobligante, alguna maldición, algún insulto contra otra persona, yo tengo en ese momento inmediatamente que revisar mi corazón, porque en mi corazón hay algo que está generando eso que hay. O sea, porque yo digo una mala palabra contra alguien es porque en mi corazón hay algún resentimiento, hay algún rencor, hay algo contra esa persona. Entonces, eso me implica que yo esté revisando constantemente cómo hablo. Si yo hablo mal con una persona, le estoy diciendo malas palabras, entonces, ¿qué es lo que me dice, lo que me mostró el Señor es en ese día? Revisa tu corazón, Gladys, porque si estás hablando así a esa persona es porque tienes algo en tu corazón. Y entonces, en ese momento, si uno es consciente de ese enojo, de esa ira, de la rabia que tiene contra alguna persona, entonces en ese momento uno pide perdón y el Espíritu Santo viene en auxilio de uno para limpiar ese sentimiento de animadversión contra su hermano. Sin embargo, si no somos conscientes de nuestras emociones, de nuestros resentimientos, de nuestros odios, enojos, de la ira que podamos tener contra otra persona, esos sentimientos se anidan en nuestro corazón y van creciendo y creciendo y creciendo, y por eso nos damos cuenta como un hermano mata a otro por las cosas más insignificantes. No se ha revisado qué es lo que pasaba, y entonces llega ese momento de ira que le quita la vida a otra persona. Pero el Evangelio nos está diciendo, y no solamente desde el punto de vista espiritual, físico, que es cometer homicidio, ¿no? Que es matar a otra persona, sino también desde el punto de vista espiritual. Miren que en la primera lectura nos está diciendo que los israelitas hasta hoy tienen un velo. Y un velo que es una tela de tul muy delgada, de un tejido fino, ligero y transparente, con que se cubre algo como adorno o para ocultar discretamente las miradas. Es decir, es una tela fina que permite ver y no ver, medio claro y medio oscuro, es como si se viera y como si no se viera.
Entonces, ese velo, dice en la primera lectura, ¿qué es lo que está cubriendo? Está cubriendo las mentes. Esto significa que cuando nosotros nos quedamos en el Antiguo Testamento como los judíos radicales, que no pueden ver la luz de Jesucristo como la nueva alianza, entonces ven que no matarás es simplemente quitarle la vida a una persona. Pero cuando miramos desde el Nuevo Testamento a Jesucristo y sus enseñanzas, vemos que ese no matarás es algo más que quitarle la vida a una persona. Y ese velo no nos hace ver que cuando odiamos, que cuando tenemos resentimiento, que cuando tenemos rencor contra alguien, también estamos matando a nuestro hermano, lo estamos encarcelando y quitándole la posibilidad espiritual de que surja. Por ello continúa diciendo Pablo que únicamente cuando se vuelvan al Señor se quitará ese velo. El Señor del que se habla es el Espíritu, y es el Espíritu que está en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo que hemos recibido con el bautismo. Y dice, y donde hay Espíritu del Señor hay libertad. Por eso es muy importante, como lo dice en el Evangelio, que si tenemos un pleito con alguna persona, que si tenemos alguna dificultad, procuremos arreglarnos enseguida, mientras todavía vamos de camino. ¿Qué significa el camino en la vida, no? Es muy triste ver, por ejemplo, hermanos biológicos, hermanos del mismo papá y de la misma mamá, que pasan muchos años sin verse, sin saludarse, disgustados, enojados, con rencillas. Es triste ver cómo muchas personas se llenan en su corazón de rencor, de odio contra otra persona, así sean con razón, porque obviamente que en muchas ocasiones cuando nosotros tenemos resentimiento contra alguna persona es porque nos ha hecho algo, nos ha hecho algún mal, algún daño, nos ha lastimado, nos ha golpeado. Pero ¿qué es lo que nos está invitando el Evangelio? A ir más allá. O sea, nosotros no nos podemos quedar en el rencor, en el odio, en la animadversión hacia la otra persona. El Evangelio nos está invitando a ir más allá, es decir, a reconciliarme con ellos, a perdonar, a mirar con misericordia al otro, a mirarlo, entender que simplemente la otra persona es una persona que quizás tenga dificultades, que quizás tenga vacíos. Arreglarme con esa otra persona entonces implica que cumplir el Evangelio. Nuestro cerebro instintivo ante una agresión, ante un golpe, ante un insulto, ante una ofensa, reacciona más rápidamente que el cerebro pensante, es decir, que el neocórtex. Por ejemplo, si alguien me insulta, mi cerebro instintivo reacciona de la misma manera que insultando. Si recibo un golpe, mi cerebro instintivo me hace reaccionar de la misma manera, es decir, golpeando. Pero el cerebro pensante se detiene, piensa, se llena de compasión y misericordia y no golpea, no insulta, sino que perdona. Esto quiere decir que tenemos que hacer un aprendizaje de nuestras emociones, porque miremos lo que dice la palabra en el libro del Génesis, en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Cuando el Señor se fijó en la ofrenda de Abel, Abel le dio una ofrenda al Señor y el Señor se fijó porque era lo mejor que tuvo Abel, fue la ofrenda que le dio al Señor, mientras que Caín le dio la ofrenda al Señor ahí como por darle algo. Entonces, como el Señor se fijó en la ofrenda de Abel, Caín se irritó de sobremanera y andaba cabizbajo. Y dice en el versículo 6, el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás resentido y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada, pero si obras mal, el pecado acecha a la puerta de tu casa para someterte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Esto significa que, reitero, si yo tengo en mi corazón enojo, yo me pongo a pensar por qué tengo enojo.
pido perdón, busco la razón, el origen de ese enojo, le pido perdón al Señor y queda mi corazón limpio. Pero si yo no hago eso, dice acá, el pecado está a la puerta. ¿Para qué? Para someterte. Pero dice, pero sin embargo tú puedes dominarlo. En este caso, lamentablemente, Abel no dominó eso, sino que mató a su hermano. Perdón, Caín mató a Abel. Entonces, Caín no obedeció, no escuchó esa palabra de Dios que le decía, tú puedes dominarlo, sino que reaccionó ante la ira, ante el enojo que tenía por su hermano, reaccionó matando, Caín matando a Abel. Por eso Jesús dice a sus discípulos, si no son mejores que los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Los discípulos de Cristo no podemos reaccionar como reacciona, escuchando por ejemplo, como dice la canción de Pastor López, que tanto cantamos en Navidad, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. No, nosotros no podemos reaccionar de esa manera, golpe con golpe no, insulto con insulto no. No somos, no podemos ser como en el Antiguo Testamento, que simplemente no matarás con las acciones, no, también espiritualmente lo estamos haciendo si no nos reconciliamos con nuestro hermano. Nosotros somos llamados a ser de lo ordinario algo más, a ser extraordinarios. Si me dan un golpe, debemos poner la otra mejilla, no físicamente, sino es no respondiendo en las mismas condiciones de lo que recibimos, sino mejor. Matar en el contexto del Evangelio entonces es no perdonar al que me hace daño, no mirar con compasión y misericordia a aquella persona equivocada, no consolar a quien se equivoca, sino acabarla, empujar al abismo. Nuestro comportamiento entonces debe ser diferente. Como dice Jesús, amen a quienes los odian, oren por los que los persiguen. Ese debe ser nuestro comportamiento ante las agresiones de los demás. El sándalo es un árbol de la India que tiene una madera muy fina y expele un aroma que ahuyenta a los insectos y que es agradable al olfato humano. Sin embargo, ese perfume lo expele este árbol cuando lo cortan. Por eso hay una enseñanza que dice que debemos ser como la madera del sándalo, que perfuma hasta el hacha que la golpea. ¿Esto es fácil? No es fácil. Solos no podemos hacerlo. Solamente lo hacemos, así como está diciendo la primera lectura, cuando nos volvemos al Señor, cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros y el Espíritu Santo es el Señor en nuestras vidas. Entonces ahí también ahí hay libertad, y por eso entonces está diciendo, el Dios que dijo, brille la luz del seno de las tinieblas, es el que hace brillar en nuestros corazones esa luz para la gloria de Dios Padre que está reflejada en Cristo Jesús. Por eso hoy vamos a orar y vamos a decirle, Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, esa palabra que edifica, esa palabra que construye, esa palabra que hace que reflexionemos en nuestro ser, en nuestra esencia, en nuestros fundamentos. Hoy te damos infinitas gracias, Señor, porque nos invitas a ir más allá, a ser extraordinarios en lo ordinario, a no reaccionar instintivamente, sino a reaccionar desde el perdón, desde la misericordia, desde la compasión al hermano. Hoy te damos infinitas gracias a través de tu palabra, y con tu Espíritu Santo nos enseñas que debemos reconciliarnos, que debemos perdonar a aquellos que nos hacen daño, que debemos pedir perdón cuando nosotros somos los que lastimamos a otros. En esa reconciliación, Señor, cumplimos ese mandato tuyo de amarnos los unos a los otros como a nosotros mismos. Pero para ello tenemos que amarte primero a ti, Señor. Tenemos que convertirnos al Señor para que ese amor brille en nuestros corazones. Hoy te damos gracias, Señor, y te pedimos que ayudes, que tu Espíritu Santo, Señor, llene los corazones de los que están enojados, de los que tienen rencor, de los que tienen odio, de los que tienen vacíos, de los que golpean, lastiman, insultan, de los que con la palabra, Señor, matan a su hermano. Te pedimos que tu Espíritu Santo toque sus corazones y los deje ver
sin ese velo que se puede quitar, Señor, solamente con tu amor. Hoy te damos gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén.